La monja prostituta, una historia real. Se narra cómo Sandra, una monja en un convento de Guatemala, llevaba una vida oculta llena de relaciones con hombres, robos y escapadas nocturnas, lo que terminó en un escándalo tras un accidente automovilístico. Fue expulsada del convento tras descubrirse dinero robado y su comportamiento inapropiado. Posteriormente, abandonó la vida religiosa y se casó y divorció varias veces. Recuerda que, si te gustan mis vídeos, no olvides suscribirte al canal. Advertencia, esta historia es una anécdota que me contó mi madre hace tiempo. No busca ofender ni criticar a la religión o a la institución mencionada, sino simplemente relatar los hechos relacionados con una persona específica. La historia ocurrió entre los años 1995 y 1996 en Guatemala. Mi madre, durante una etapa de su vida, fue monja. Estuvo en un convento ubicado en una región cercana a Chimaltenango, Guatemala. Este convento, que también funcionaba como orfanato, tenía fama de ser un lugar estricto, con reglas rígidas y una estructura jerárquica muy marcada. Sin embargo, bajo esa fachada de devoción y disciplina, había una gran cantidad de corrupción y secretos ocultos. En el convento había una monja llamada Sandra. Era conocida por su inteligencia y carisma, lo que la hacía ganarse el favor de la directora del convento. Sin embargo, Sandra también tenía un lado oculto, una vida llena de aventuras y excesos que la alejaban del propósito espiritual de su vocación. Según lo que mi madre presenció, Sandra solía escaparse los fines de semana, dejando a todos en el convento con la incómoda tarea de cubrir su ausencia. La monja Sandra tenía una serie de amistades fuera del convento. Estas incluían profesores de escuelas cercanas, médicos que visitaban el orfanato para atender a los niños, y hasta algunos sacerdotes que trabajaban en la comunidad. Aunque muchas de las monjas eran conscientes de sus actividades, la mayoría hacía la vista gorda por miedo o simplemente para evitar confrontaciones. Un día, el escándalo que todos habían estado tratando de evitar estalló. En Chimaltenango ocurrió un accidente automovilístico, un carro chocó contra otro en una carretera transitada. Cuando las autoridades llegaron al lugar, descubrieron a Sandra en el asiento trasero de uno de los vehículos, en plena relación íntima con un hombre. La noticia corrió rápidamente entre los lugareños, quienes reconocieron que se trataba de una monja del convento local. Ante el revuelo, el sacerdote Rolando, quien tenía una relación cercana con el convento, acudió rápidamente al lugar del accidente. Su objetivo era llevarse a Sandra antes de que el escándalo llegara a oídos de los medios de comunicación o las autoridades eclesiásticas superiores. Esa misma noche, Sandra fue llevada de vuelta al convento, pero los rumores ya se habían propagado entre las monjas y el personal del lugar. Al día siguiente, la madre superiora del convento convocó a Rolando para un interrogatorio. Inicialmente, el sacerdote se mostró reticente a hablar, pero después de varias horas de presión, terminó confesando que Sandra era, en efecto, la mujer que había sido encontrada en el accidente. La madre superiora, indignada, decidió confrontar a Sandra directamente. Durante el interrogatorio, las monjas revisaron la habitación de Sandra en busca de pruebas que confirmaran las acusaciones. Lo que encontraron fue sorprendente. $300 en efectivo, que Sandra afirmó haber recibido de unos turistas estadounidenses con los que había tenido una aventura. Botellas de alcohol, que usaba en sus frecuentes escapadas nocturnas. $1,000 de la tesorería del convento, que claramente había sustraído sin permiso. Las evidencias eran irrefutables. Esa misma noche, Sandra fue expulsada del convento. Según los testigos, se marchó a las 3 de la mañana, con la intención de evitar encontrarse con nadie. Después de su expulsión, Sandra abandonó la vida religiosa y comenzó una nueva etapa. Los rumores dicen que se casó y se divorció 3 veces. Aunque algunos aseguran que encontró una especie de redención en su vida personal, otros la recuerdan como una figura polémica y escandalosa dentro del convento.
Mi madre siempre me decía que esta historia era solo una de las muchas que podrían contarse sobre aquel lugar. Aunque prefiere no entrar en más detalles, menciona que la vida en el convento estaba lejos de ser el remanso de paz y espiritualidad que muchos imaginan. Y esa es la historia de la monja Sandra. Agradezco que hayas leído hasta aquí. Esta anécdota es real, aunque prefiero mantener en reserva el nombre exacto del convento y otros detalles para evitar problemas. Si quieren más historias relacionadas con la vida en conventos, podría compartirlas, pero siempre respetando los límites necesarios. Recuerda que, si te gustan mis vídeos, no olvides suscribirte al canal.